Muy buenos días, el tema de hoy es encuentro. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versos 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Acá en la palabra encontramos un encuentro. ¿Quién era Pablo? Antes era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un religioso que solo seguía dogmas, normas, palabras, dictámenes que lo guiaban y lo llevaban a encarcelar a los cristianos. Era un perseguidor de Cristo, un perseguidor de los cristianos. Era un hombre, un asesino, un hombre soberbio, un hombre prepotente, arrogante, que él buscaba la manera de cómo encarcelar a los cristianos, de cómo meterlos a la cárcel. Era un religioso más. ¿Cuántas personas dicen que conocen de Jesús y siguen es una religión, siguen es una tradición en la cual muchas veces critican a las otras personas? Usted no debe hacer esto, usted ya no debe estar en rumbas, usted no debe estar metiendo vicio, usted no debe ser vulgar, usted no debe ser... Y hablan, y hablan, y hablan. Ese era Saulo. Era un perseguidor de los cristianos, era un hombre que conocía la palabra, pero no había tenido la revelación de la palabra. No había conocido a Jesús, pero era un religioso más. Usted y yo ya no podemos ser esos religiosos que juzgamos a los otros porque toman, porque no toman, porque se emborrachan, no se emborrachan, porque viven en adulterio, porque viven en pecado, porque viven en la zozobra, porque viven en la incertidumbre, porque viven en la inmoralidad, porque viven en la mentira, porque son vulgares, porque son prepotentes. Ese era Saulo. Y a veces nos convertimos como en él. Nos convertimos en esos religiosos que juzgamos, criticamos a los demás y los condenamos, y cuando nos encontramos les decimos: usted se va a ir al infierno por esto, porque hace usted esto. Nunca predicamos con amor, como lo hizo Jesús. Nunca llevamos un mensaje de restauración, de cambio y transformación a otra persona. Nunca llevamos un mensaje en el cual la persona conozca a Jesús y lo conozca para un cambio radical en su vida. No tanto por lo que usted y yo lo juzguemos, lo critiquemos, lo condenemos o muchas veces lo condenemos, sino por el mensaje que le llevemos del amor, de la comprensión, del cambio, la transformación, de que pueda tener un encuentro con Jesús. Mire que en Hechos 9 usted y yo encontramos quién era Saulo y cómo él va en el camino y se encuentra camino a Damasco con el Señor Jesús. Y se le aparece el Señor Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, dando cosas, dice: Señor, ¿quién eres? Escuchaba la voz, pero no sabía de dónde venía esa voz. Y el Señor se le revela: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, prácticamente el Señor se le reveló quién era Él. Mire que en Él había un antes y un después. Cambió su vida radicalmente a raíz de ese encuentro. Ese encuentro con Jesús lo cambió totalmente a Saulo para ser Pablo de Tarso. Un hombre que ya se convirtió al cristianismo, tuvo la revelación de la cruz, tuvo la revelación de los evangelios, tuvo la revelación de quién fue Jesús en la tierra y pudo llevarlo aún a los mismos que lo mandaban a perseguir a los cristianos. Y pudo predicar la palabra con denuedo. Pudo ganar a muchos, pudo llevar a muchos a un encuentro, aún a personas que también conocían de Jesús, pero realmente no habían tenido un encuentro. Que hoy usted y yo tengamos ese encuentro. Mire que el encuentro es muy importante que usted y yo lo tengamos a diario. Y ese encuentro, cuando usted y yo lo tenemos a diario, cambia nuestras vidas. Cambia nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de obrar. Pero ojalá, le oro y le pido al Señor que usted y yo tengamos ese encuentro a diario, en la presencia del Señor.
Ese encuentro no solamente se logra en un encuentro cuando vamos a un encuentro de 3 días en la iglesia, o cuando vamos a un bautizo, o cuando vamos a un seminario, o cuando vamos a una reunión ministerial. Ese encuentro usted y yo lo debemos tener a diario delante del Señor. Porque Pablo, Saulo de Tarso, solamente tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Dice que duró ciego 3 días. Y en esos 3 días fue donde el Señor se le reveló a él quién era Jesús. Y nunca más volvió a ser el mismo hombre. Pero como él todos los días estaba delante del Señor. Por eso él mismo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. O sea, ahí él nos enseña que realmente él tenía un encuentro con el Señor. Que usted y yo tengamos ese encuentro a diario, ya que Pablo era un hombre de gran celo en su vida religiosa. Era un hombre fariseo, el cual se destacaba por el estricto cumplimiento de las ordenanzas de la religión, la cual estaba basada en obras, en rituales, en prácticas rutinarias que dejan a una persona en la misma condición, llena de vacíos. Usted y yo no podemos ser este tipo de personas que le prediquemos a otros y los llevemos a la zozobra de la incertidumbre y a la angustia y al temor. No, que haya un cambio y un encuentro en esa persona, mostrándole y enseñándole quién es Jesús. Porque el ego al hombre le impide ver y alcanzar la gracia de Dios. Ya que Pablo era un hombre impetuoso, un hombre soberbio, arrogante, prepotente, un hombre autosuficiente, que quizás se destacaba por su pasividad en el extremo o por sus complejos de inferioridad, o tal vez por su doble ánimo con el que no se deciden por Cristo. Algunos argumentan con su pequeña mente que no pueden aceptar al Dios que enseña la Biblia. Pablo en su tiempo, él no aceptaba a Jesús, porque le hablaban de Jesús y aún se irritaba con solo escuchar ese nombre. Es porque usted y yo somos ese ejemplo a seguir para otros. Pablo, él pensaba que lo que hacía era correcto. A veces pensamos que lo que usted y yo hacemos es lo correcto cuando juzgamos y condenamos a otra persona. Es poderlo llevar a la palabra, al conocimiento y la revelación de Cristo. Es poderle dar a entender la revelación de la cruz a través del libro de Efesios y poder llevar a esa persona que pueda conocer a Jesús, que tenga un encuentro personal con el Señor, y a través de ese encuentro esa persona será totalmente diferente. Porque ahí lo dice el mismo apóstol Pablo, y él lo está explicando: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces nosotros matamos a una persona con actitudes, con gestos, con palabras hacia esa persona, y muchas veces hacemos acepción de personas. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, hasta dónde llegaba el orgullo y la prepotencia de Saulo, que los perseguía donde fuera con tal de acabar con los cristianos. Usted y yo debemos marcar esa diferencia en el testimonio, en los hechos, en las palabras y en las acciones, para que una persona tenga un encuentro con el Señor. Pero también lo quiero invitar a que usted y yo tengamos ese encuentro con el Espíritu Santo a diario, que podamos tener esos tiempos de calidad delante de su presencia, que entremos y hablemos con el Señor cara a cara, así como lo tuvo esa experiencia Jacob con el ángel, con Jesús. Tuvo esa experiencia con Él cara a cara, que usted y yo la podamos tener frente a frente con el Señor a diario, rindiendo nuestra vida. Señor, necesito tener un encuentro contigo para que tú me cambies, para poder cambiar a otros a través de esa imagen que tú reflejarás a través de mi vida, a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.